lo que son justamente las conductas que garantizan una conducción eficaz. Y bueno, como yo vengo diciendo, prácticamente aquí estamos haciendo un resumen, un compendio, precisamente de todos los temas que hemos estado tratando. Dada la naturaleza de la asignatura en sí, que por supuesto nos ha motivado bastante lo que es guardar la seguridad de los usuarios de las vías, de las personas, evitar en la medida de lo posible también las consecuencias de sucesos no deseados, ¿no? Por lo tanto, hablando de las conductas que garantizan precisamente una conducción eficaz, tenemos nosotros que referirnos precisamente a al manejo defensivo, ¿no? Al manejo defensivo que se refleja también en técnicas de conducción preventiva. En ese sentido, como nosotros decíamos, y vale la oportunidad, la serie de buenos hábitos a través de los cuales nosotros llegamos a evitar accidentes, atropellos, volcamientos, colisiones, justamente es manejar a la defensiva. Consiste precisamente en que nosotros conducimos con mucho cuidado, previendo todas las situaciones de peligro que son el origen de estos. Teniendo en consideración de estos temas, nosotros precisamente podemos considerarnos como conductores defensivos, conductores a la defensiva. Pues bien, estos factores o situaciones de peligro se generan fundamentalmente por tres características en elemento fundamental, ¿no? Aquellos actos inseguros que a veces cometemos como conductores, por ejemplo, cuando no tenemos las horas de sueño debidas, no tenemos el descanso adecuado, conducimos en circunstancias de distracciones, a pesar de que se nos ha indicado clara y expresamente que no son beneficiosas, en condiciones de visibilidad demasiado bajas, alterando y de hecho afectando y atentando contra la seguridad nuestra y de terceros. Otro de los factores que son situaciones de origen a los accidentes son precisamente la de los otros conductores conocidos como imprudentes o como impertinentes, que optan erróneamente por la práctica de una conducción peligrosa, agresiva e insegura para ellos y por supuesto para terceros con quienes comparte la vía. Y finalmente las condiciones adversas que probablemente se considerarían imprevistas, ¿no? ¿Qué tal un escenario ideal en el cual nosotros planificamos nuestro plan de viaje? Tenemos todo, como se dice comúnmente, bajo control, pero de imprevisto resulta que en el camino nos encontramos con caída de lluvia, presencia de neblina, vientos fuertes, ¿no? Desvíos a causa de colapso o fallo de algún camino, precisamente, y haciendo el escenario en estas épocas invernales que precisamente corren muchísimo más riesgo lo que es toda la infraestructura de la red vial estatal y por supuesto desvíos que se hacen hacia vías que precisamente no cuentan con las garantías de seguridad para los ocupantes. Ahí es cuando más cuidado nosotros como conductores debemos tener, ¿no? En este caso, recordarles que por supuesto, si usted es precavido, si usted maneja con precaución, va a salvar su vida y de aquellos que son o se consideran imprudentes. Dado y explicado esto, las técnicas de conducción preventiva precisamente son estrategias de conducción cuyo objetivo son reducir los accidentes de tránsito y, por supuesto, el impacto y los efectos colaterales que esto tiene, ¿no? Como datos importantes para nosotros como conductores está guardar muchísimo cuidado en no olvidar lo que hemos aprendido en la capacitación, no desechar la posibilidad de seguir aprendiendo mediante la práctica de la conducción. Y por supuesto, estando al tanto, mantenerse al día de todas las innovaciones que vienen del orden del índole tecnológico,
variaciones, modificaciones en el campo legal, y si existieran también algunas técnicas de conducción preventivo que se han implementado, son las mejores consejeras, los mejores aliados para tener una conducción precisamente eficaz. Nosotros precisamente tenemos que ser precavidos en el sentido de que debemos conservar y mantener en buen estado todos los elementos que forman parte de la conducción antes y durante. ¿No? Ustedes saben y recordarán que antes son encargados ustedes de revisar su estado de salud físico, mental, el estado del vehículo, los accesorios, los equipos, los sistemas de seguridad que están equipados los mismos y por supuesto adecuarse a las condiciones en las cuales usted va a tener que conducir. Sea siempre predecible. Esto es lo mejor que puede suceder. Le va a brindar seguridad a ustedes y a otros usuarios que comparten la vía. ¿Por qué razón? Ser predecible significa dejarse ver, ¿no? Realizar la anticipación de las maniobras, giros, cambios de carriles, el sentido que va a tomar en la circulación, todo lo que usted vaya a realizar. No se trata de realizar acciones indebidas, no se trata de salirse de la naturaleza, del ritmo que lleva el tráfico en ese momento, no se trata de desafiar a las condiciones de la naturaleza, se trata precisamente de que todos los usuarios sepan lo que usted va a realizar. Obviamente habrá algunos usuarios que desconocen de estas precauciones que se deben manejar y por supuesto ellos son precisamente los causantes de los siniestros. Tome decisiones, recordemos que mientras más frescos estén nuestros reflejos, mejor estado de salud mantengamos nosotros, vamos a estar en la posibilidad de brindar seguridad a los demás usuarios que comparten la vía y por supuesto hacia usted mismo, ¿no? Tenga cuidado con el tema de los puntos ciegos, ya vamos a ampliar eso un poquito más adelante, respecto de aquello que precisamente usted tiene como elementos auxiliares para aquello, los espejos retrovisores y pequeños y ligeros movimientos del cuello hacia los costados para poder diferenciar y tener más claro lo que le rodea a usted. Y por supuesto, como les decía, chequear el vehículo, cuáles son las condiciones mecánicas, cómo está el funcionamiento de todos y cada uno de los sistemas, si las condiciones en las que está el vehículo en ese momento son aptas, adecuadas para echar la marcha del vehículo o en su defecto, si requiere de algún tipo de mantenimiento, yo preferiría que sea un mantenimiento preventivo antes que un mantenimiento correctivo, porque probablemente ese elemento o ese sistema ya estaría deteriorado y por supuesto también afecta al tema de bolsillo, ¿no? En ese sentido, antes de explicarle las técnicas de manejo defensivo, yo quisiera también poner a consideración de ustedes lo que es la conducción preventiva, ¿sí? Les he hablado bastante de este tema, pero no he profundizado o dicho la naturaleza que es. Entonces es aplicar justamente un manejo defensivo, logrando la reducción de la siniestralidad por los accidentes viales y la protección de la vida. ¿Qué es? Es una actividad porque si hablamos de conducción, es una acción. Al ser una acción se convierte en la razón de ser de por lo menos dos acciones o dos comportamientos. Primero, anticipe usted las acciones de los otros conductores. Vaya pendiente de lo que el otro conductor va a realizar. Probablemente no entendió el otro conductor que debe ser predecible, ¿no? Que debe ser cuidadoso. Desconfíe en la medida de lo posible, ¿no? Desconfíe también en las acciones que va a realizar el otro conductor. Probablemente se quede dormido al volante, probablemente vaya con síntomas de fatiga, probablemente venga con efectos del alcohol, probablemente sufra un colapso en su salud. No sabemos. Por lo tanto, siempre anticípese
a las acciones que otros conductores están realizando. Los que van delante, detrás, los que van al costado, los que vienen en sentido contrario. ¿Sí? Y aplique, por supuesto, según las condiciones presentes. Tema de climatología, tema del estado de la vía, tema del flujo vehicular, etcétera, ¿no? Ahora bien, antes de este tema, yo quisiera plantearles a ustedes internamente que se respondan para sí un par de preguntas. Primero, dada la naturaleza que usted probablemente está iniciando, es novel para el tema de la conducción o en su defecto ya ha tenido una experiencia previa en la conducción, considera que su manejo es prudente, necesita tal vez aprender más técnicas de manejo defensivo. Probablemente el poco o largo tiempo que usted estuvo detrás del volante o está, no le sucedió ningún accidente, pero eso no quita que le va a suceder en algún momento. ¿Qué acciones podría usted hacerlo? ¿Cómo se vería usted como un conductor defensivo? Porque recordemos también que los accidentes de tránsito son en gran medida también causados por terceros, ¿no? Usted tiene que tomar como normativa, como disciplina, técnicas de manejo precisamente defensivo que le pueden hacer mejorar a usted en gran medida y evitar justamente accidentarse o lesionarse, manteniéndose seguro, por supuesto, sobre el camino. Entonces, eso queda como una respuesta que a nosotros precisamente nos corresponde. Nosotros como escuela de conducción tratamos de hacer lo que nos corresponde, inculcar, inducir precisamente al manejo defensivo. ¿Por qué razón? Porque esta técnica de manejo defensivo precisamente surge como consecuencia de los datos estadísticos que yo les he manifestado, estudios que se han venido realizando con el paso del tiempo prolongado, ¿sí? Y precisamente se ha determinado que un manejo defensivo, ¿sí? Con conductores que son responsables, con una buena práctica de naturaleza justamente segura, precautela de la vida de los demás, va a ayudar precisamente a evitar y reducir los índices de accidentabilidad. De acuerdo a aquello y consecuencia de eso mismo, tenemos nosotros, podrían también existir más técnicas, pero hemos considerado 7 fundamentales. Usted siempre anticípese al peligro. ¿Cómo se anticipa usted al peligro? Mire justamente con atención lo que lleva su camino por delante. Los conductores que precisamente adoptan buenas técnicas de manejo defensivo están pendientes del camino para poder hacer ¿qué? Para, en primer lugar, frenar con anticipación. Si de pronto hace falta una maniobra defensiva urgente, dese o bríndese también un espacio entre su automóvil y los otros vehículos que lleva por delante, permitiéndose de esa manera el tiempo para una frenada oportuna. Y de esto ya vamos a hablar un poquito más a profundidad a continuación, una técnica que existe para aquello, ¿no? En este caso, justamente también tenga cuidado, vigile las intersecciones. En el caso de que probablemente sea una semaforización, usted probablemente circula con la luz verde, tenga en consideración y desconfíe de que en el otro sentido venga un conductor que quiera o pretenda o cruce el semáforo con la luz roja, ¿no? Entonces está en sus manos también tomar un segundo para revisar las condiciones de seguridad que se presenten a su alrededor. Otra de las técnicas que se dijo inclusive también que eran de uso obligatorio, sí o sí, el del cinturón de seguridad, porque se ha probado, igual como les he manifestado, de acuerdo a estadísticas, precisamente que mejora la medida de posibilidad de sobrevivir en un accidente, ¿no? Inclusive en nuestro país, que no es la excepción, también se han adoptado medidas de castigo para el no uso de cinturón de seguridad. Evite las distracciones en el interior de su vehículo. Recordamos también cuáles son unas de aquellas. Manejamos con el teléfono en la mano, cambiamos las emisoras, ¿no? Manipulamos cualquier dispositivo electrónico,
vamos conversando con nuestros acompañantes. Yo digo, está correcto, no está fuera de lo común, pero a veces tanto nos concentramos en esos temas que nos olvidamos precisamente de la importancia que requiere lo que precisamente estamos haciendo, que es la conducción, ¿no? Asegúrese también de ajustar, como les dije en su debido momento, antes de empezar la marcha, los espejos retrovisores, ¿no? Regula adecuadamente su asiento, el apoyacabezas, acérquese a medida adecuada a la toma de volante, al alcance a los mandos, ¿sí? Porque también es una distracción que en ese momento usted se percate que A o B determinado espejo retrovisor no está debidamente acomodado. Aunque lo queramos negar, aunque digamos que serán fracciones de segundo, pues sí, nos distrae precisamente de la conducción y eso hay que hacerlo precisamente antes para que usted no se aleje de la atención, de la tarea de manejar y cómo va a hacerlo, tomando también como la gráfica, el volante correctamente, mirando hacia adelante, chequeando permanentemente los espejos retrovisores, etcétera, ¿no? Evita estar cerca a los vehículos pesados y es por dos razones, ¿no? Recordemos que si usted está demasiado cerca de un vehículo pesado que le supera al suyo en dimensiones, ¿no? Largo, ancho, altura, que además de eso va con carga, ¿no? En una maniobra imprevista para este vehículo, la carga podría salir disparada, ¿no? En un impacto también podría salir disparado contra los objetos que tiene más cerca. ¿Y qué está más cerca este vehículo pesado? Precisamente nuestro automóvil, ¿no? Una. Y otra porque usted se coloca sin querer, intencionalmente, en el punto ciego para estos vehículos pesados. Esa es la razón precisamente para que nosotros evitemos estar demasiado cerca. Mantenga siempre en todo momento las manos sobre el volante. ¿Cuál era la postura adecuada? Mano derecha, las 3, mano izquierda, las 9, de acuerdo a la analogía de las agujas de un reloj, ¿no? Obviamente va a tener que soltar el volante cuando usted active los mandos de giro, active los cambios de marcha, pero no más. Eso significa que un conductor seguro, un conductor a la defensiva, va a mantener firmemente con ambas manos el volante, ¿no? Y por supuesto, evite manejar con un foco ciego. Recuerde que hay conductores distraídos, alguien que se acerque en el sentido contrario, alguien que intente adelantarle para la apreciación de tiempo y de espacio que tiene precisamente para las maniobras que tiene que realizar. Recuerde que si usted no puede ver sus espejos, ellos tampoco pueden verlos a ustedes y los puntos ciegos precisamente son una trampa real para el desprevenido, ¿sí? Una regla de oro cuando usted intente sobrepasar o seguir a otros vehículos en el tráfico. Esto es consecuencia precisamente de lo que os dije anteriormente. Chequee su vehículo, cómo está el sistema de iluminación, el sistema eléctrico, el sistema de freno, etcétera. Todos los elementos y dispositivos que precisamente nosotros tenemos equipado en nuestro vehículo. Y hablando precisamente de los puntos ciegos que les había manifestado anteriormente, ¿cuál es la técnica de la visión de los puntos ciegos? ¿O qué son los puntos ciegos? Son aquellas áreas alrededor del vehículo que no pueden ser observados de forma directa por el conductor. Para aquello nosotros nos servimos de los espejos retrovisores laterales. Como ustedes pueden observar en la gráfica, en nuestro espejo retrovisor nos sirve para ver la cabina o el interior de nuestro vehículo. Apenas miramos la parte trasera de nuestro vehículo y prácticamente y con amplitud todo lo que es el carril de circulación. En este caso estamos adelantando un vehículo, vamos a una velocidad superior a de este vehículo, o en su defecto también nos podría servir para ver lo que se aproxima. Si tal vez viene demasiado cerca, lleva prisa, realiza alguna maniobra indebida, ese es el uso adecuado precisamente de chequear lo que son los puntos ciegos. Y por supuesto, claro, no está por demás una pequeña recomendación. Observemos constantemente los espejos. A medida que aumenta
la velocidad de circulación tiene que aumentar la periodicidad, la continuidad con la que usted revisa los espejos retrovisores. Eso es muy importante, un conductor seguro, un conductor a la defensiva, no olvida precisamente de estar mirando permanentemente a los espejos retrovisores. Otra de las técnicas que se habla en esta temática como conductas de una conducción eficaz son precisamente las de la anticipación. Es la diferencia entre ser un conductor seguro y aquel que no lo es. Ustedes ven que aquí está compartiendo la vía un automotor y una bicicleta. Probablemente sí estamos considerando la distancia de separación, pero probablemente el automotor quiera hacer un giro hacia la derecha. Bajo esas condiciones no podría. Tiene dos opciones, de acuerdo a lo que tiene a su alrededor. O acelera, si le permita precisamente el perímetro, o desacelera para que en efecto no tenga contacto alguno con la bicicleta. O en su defecto, la bicicleta probablemente piense que va a lograr hacer un adelantamiento por delante de este vehículo, haciendo un giro o una maniobra hacia la izquierda. En ambos casos tenemos una colisión inminente, ¿no? Así que hay que guardar mucho cuidado. Para aquello es muy importante, sumado la revisión de los espejos retrovisores, sumado la anulación de los puntos ciegos, hay que moderar la velocidad y adecuarla de acuerdo a las circunstancias. Siempre piense de manera desconfiada sobre el comportamiento de los demás. Siempre. Es preferible hacer aquello que sorprenderse por algo que usted estaba esperando. Recuerde que la anticipación es una técnica de conducción eficiente, ¿no? Y por supuesto, también tenemos otros temas que me gustaría también tratarlos en esta ocasión, que guardan precisamente relación con el mismo tema, y es la distancia segura de seguimiento, ¿no? Habíamos hablado de que usted, para tener el tiempo y la posibilidad de maniobrar, debía tener mayor distanciamiento entre los vehículos de su entorno. ¿Qué y para qué sirve esta distancia segura de seguimiento? Es un recurso cuya puesta en práctica requiere de agudizar la vista, en primer lugar, y segundo, en saber contar. Ya vamos a decirles de qué se trata de saber contar. Permite aumentar también el campo visual al momento de la conducción, evita lo que conocemos de efecto dominó o choques en cadena o choques múltiples y mejorar precisamente la capacidad de maniobra del conductor en la carretera. Sobre todo cuando tenemos esta precaución de la distancia segura del seguimiento, cuando circulamos a altas velocidades. Y aquí hay que guardar muchísimo cuidado, muchísima atención con la regla de los 3 segundos. Como ustedes ya pueden observar en la lámina, nos indica que usted debe observar un objeto fijo en la carretera. Sí, el vehículo de adelante, de color amarillo, usted está circulando en el automotor color azul, ¿no? Cuando el vehículo que está delante suyo, el color amarillo, pasa frente al objeto que usted se fijó, qué sé yo, publicidad estática, un edificio, qué sé yo, poste de alumbrado público, bueno, no sería tanto. Alguna estructura no muy común, ¿sí? Fíjese en esta y precisamente el momento que pase, comience a contar. 1001, 1002, 1003. Si usted pasa frente a este objeto antes de terminar de contar el 1003, usted debe reducir la velocidad. ¿Por qué razón tenemos y manejamos la regla de los 3 segundos? Porque como ustedes pueden ver, en el caso de tener un segundo, es una condición demasiado peligrosa, muy peligrosa, pues está en rojo, ¿no? Cuando conducimos a la distancia de 2 segundos, porque en altas velocidades no podemos determinar la distancia en metros, sino en tiempo. Sí, creo que les dije eso en algún momento. Todavía están bajo condiciones de peligro. Y la tercera opción, que son los 3 segundos, en efecto, significa que tenemos como seguridad los 2 segundos y el tercer segundo que nos permite nuestra reacción. Obviamente, si estamos con los reflejos frescos también, ¿no? Bueno,
vamos a dar por hecho que estamos en un estado físico y emocional perfecto y que manejamos sin ninguna novedad. En ese caso, sus reflejos van a actuar prontamente, su reacción va a ser la más adecuada, va a evitar tal vez una colisión, va a evitar tal vez evitar un objeto, y esa es la conocida regla de los 3 segundos. Obviamente, como mínimo, usted podría darse un poquito más de margen a este seguimiento, sería mucho mejor, ¿no? Pero eso es lo mínimo que debemos nosotros manejar y es por esa sencilla razón, ¿no? El tiempo que tenemos nosotros para